especial. Vamos a hacer, ¿ok? Perdón. Es un resumen entonces. Ok, vamos a hacer. De todo lo que vimos, vamos a resumir todo. Ok, siempre me sale esto. Ok, vamos a borrar las palabras. Ya. Ok. Bueno, en resumen, este set de presentaciones es así. El principio divino comienza así. Todo el mundo está luchando por alcanzar la felicidad y evitar la desgracia. Esa es la introducción del principio divino. ¿Cómo entonces surge la felicidad? La gente siente alegría cuando sus deseos se cumplen. Y esto que vimos la semana pasada, aquí está un repaso. ¿Ok? ¿Por qué es importante la bendición? O sea, qué cosa tiene la bendición que la hace diferente de cualquier otra ceremonia y de matrimonio? ¿No? ¿Qué es lo más resaltante de nuestra bendición? Entonces, considere estas preguntas. ¿Por qué podemos afirmar que la bendición matrimonial es diferente de cualquier otra ceremonia matrimonial en la que las parejas se comprometen a amarse fielmente? ¿La bendición se refiere solo a la ceremonia y la tradición? ¿No son la mayoría de los matrimonios un compromiso permanente bajo Dios? Bueno, se supone, ¿verdad? Casi toda la gente que se compromete o se casa, está haciendo un compromiso supuestamente bajo Dios, ¿verdad? Ok. Entonces, repasando nuestra clave, los puntos clave de la educación en nuestro principio divino. Hay 3 pasos de crecimiento espiritual primordiales que están explicados en el tema de las 3 bendiciones o de las 3 grandes bendiciones. El ser fructífero primero, es decir, esforzarse por la madurez espiritual. En otras palabras, la primera bendición significa hay que aprender a amar. Ese es en resumen también lo que yo he estado encontrando. Cuando uno quiere resumir la primera bendición, es aprender a amar. Para poder ser maduro espiritualmente, tenemos que ensanchar nuestro corazón de tal manera que podamos amar a todo tipo de personas. Segundo punto, multiplicarse, es decir, crear una familia espiritualmente saludable. Ese es un punto clave que resumiría la segunda bendición. Y tercero, sojuzgar a la creación, es decir, asumir la responsabilidad de tu familia, comunidad y creación. Esa es una manera de resumir las 3 grandes bendiciones. Son 3 grandes pasos en el proceso de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace de la bendición matrimonial nuestra algo especial? Primero, la bendición matrimonial es el esfuerzo de Dios por recrear la calidad original de la humanidad. Es decir, Dios quiere que la humanidad pueda tener la calidad que Él quería desde el comienzo mismo de toda la creación. Hay que volver a recrear la calidad original de la humanidad. Y nuestro desafío es, primero, convertirnos en una persona madura que viva guiada por nuestra conciencia. Sobre eso quizás mucho se puede hablar, ¿verdad? Basado en el principio divino y las palabras de los padres verdaderos. Hay que convertirse en una persona madura que viva guiada por su conciencia. Entonces, hay que unirse en un sagrado matrimonio. Después de eso, quiere decir luego de haber conseguido ese tipo de madurez, la palabra sería aquí luego unirse en un sagrado matrimonio, que es la bendición. Entonces, ¿cómo se hace esto? Practicando los estándares más altos o más elevados. Hay que practicar los estándares más elevados de amor, fe y conciencia que den forma a lo que somos y se transmitan a nuestro linaje. O sea, una clave es durante nuestra vida de fe tenemos que tratar, esforzarnos, hacer el mayor esfuerzo para vivir
estándares de vida éticos, morales elevados. Tiene que ver con el amor, con la fe, con la conciencia, y todo eso nos va a dar forma, nos va a ir conformando, nos va a ir moldeando en otro tipo de personas. Y al trabajar de esa manera en nuestra vida, esto va a transmitirse también a nuestro linaje. Recuerdan que estábamos viendo el tema de la epigenética. Es todo lo que uno hace en su vida, finalmente tiene repercusiones incluso en nuestros propios genes, de manera que podemos transmitir comportamientos, formas de vivir, una cultura diferente. Entonces, esta presentación nos recuerda de qué manera el yo físico y el yo espiritual se relacionan durante nuestra vida física, cómo actúa, ¿no? Ese intercambio de elementos. Esta presentación nos recordaba esta parte interesante que está al final del principio de la creación, donde se habla de que nuestro yo físico es alimentado por el aire, por la luz del sol, por la comida, por el agua, cosas absolutamente necesarias para el mantenimiento, el crecimiento, el desarrollo de nuestro cuerpo físico. Esto se transmite como elementos de vitalidad a nuestro ser espiritual. También todo esto ayuda a nuestro propio ser espiritual. Un cuerpo sano eh, puede ser la morada o la vivienda, el lugar donde habite una mente, un espíritu sano también, ¿verdad? Entonces, de igual manera, el yo espiritual se alimenta de los elementos de vida, todo lo que nosotros conocemos ya como elementos espirituales también, que vienen de Dios, el amor, la verdad, la belleza, la bondad. Es decir, el amor, verdad, bondad, belleza, todo eso se experimenta a través de la vida diaria, ¿no? Práctica de todos esos elementos que se transforman en elementos espirituales que van a ser transferidos también a nuestro cuerpo físico. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Es en nuestra vida, mientras estamos vivos, hay un intercambio constante de elementos de vitalidad y elementos espirituales. La clave es si uno actúa bien, si uno vive responsablemente, si uno vive bien, con bondad, entonces todo eso va a afectar el desarrollo espiritual. Ok, entonces, nosotros heredamos de nuestros antepasados un legado. El reverendo Moon dijo, estás aquí por el mérito de tus antepasados. En realidad todos estamos aquí por el mérito de nuestros antepasados. No estuviéramos en el movimiento provincial de los padres verdaderos si no fuese por nuestros antepasados. El reverendo Moon no inventó, quiere decir, la idea de linaje y herencia, no lo creó él, ¿no? Esta idea ha sido permanente durante toda la historia humana. La primera vez que vemos esto, que se relaciona con linaje y herencia, lo vemos en la civilización occidental. Perdón, la primera vez que vemos esto en la civilización occidental es en el pueblo judío. Moisés fue llamado por Dios y se le dio una visión. Entonces, la forma en que vivimos nuestras vidas impacta nuestro linaje y nuestro legado. Estoy repasando algunas cosas que hemos visto, pero este es un resumen, ¿okay? En esta presentación es una compilación de ese día de seminario. La forma en que vivimos nuestras vidas impacta nuestro linaje y nuestro legado. ¿Cómo? Aquí está el tema de la epigenética, quizás tenemos que estudiar nosotros un poco más, ¿ya? Está el testimonio de las palabras de Matthew Tontonos en una conferencia seguramente en el 2018, donde él dice, si alguna vez has conocido a un par de gemelos idénticos, es posible que te haya sorprendido lo que no tenían en común. Tal vez uno era un músico experto, mientras que el otro no podía llevar una melodía. Tal vez uno anhelaba la aventura, mientras que el otro prefería el sofá. Incluso dos personas que comparten exactamente el mismo ADN pueden diferir sustancialmente en sus atributos.
Hay cosas tan pequeñas en porcentaje de ADN que pueden marcar toda una diferencia, toda una diferencia. Algunas de las cosas que sostiene la epigenética nos enseña ahora de que las decisiones que tomamos pueden cambiar nuestros genes y los de nuestros hijos. Porque a veces uno pensaba de que los cambios genéticos incluso ocurrían en un periodo grande de tiempo, en muchas generaciones, ¿verdad? Que no era tan fácil cambiar los genes que nosotros transmitimos. Sin embargo, estos estudios más recientes de epigenética eh, nos enseñan ahora esto, ¿no? La epigenética se basa en el descubrimiento de que algunos de nuestros genes se activan y se desactivan. Se activan o silencian en función de las interacciones con nuestro entorno y las decisiones que tomamos. Esto significa que la forma en que vivimos nuestras vidas afecta a nuestros genes. Podemos concluir que nuestras elecciones, las cosas que nosotros elegimos a diario, a cada momento, marcan la diferencia. Lo que pensamos en realidad crea nuevas vías neuronales. Eso es muy interesante, ¿no? Me parece también temible, ¿verdad? Incluso lo que nosotros pensamos puede afectar y puede crear nuevos caminos en la comunicación de nuestras neuronas en el cerebro. El enfoque de nuestras mentes afecta nuestra vida. Y entonces por eso es temible, porque ya nosotros hemos escuchado, incluso en la Biblia, me acuerdo ahora mientras estaba repasando esto, el consejo de Dios era: no, ni siquiera pienses, ni siquiera sueñes, ni siquiera te imagines cosas malas, ¿no? Porque esas son cosas que te van a afectar en el comportamiento tarde o temprano. Todo lo que aparece en la mente primero, un día, si se repite muchas veces lo que estamos pensando, sea bueno o malo, va a ocurrir, se va a volver realidad. Es un consejo bíblico era como el mandamiento: no desear la mujer de tu prójimo, por ejemplo. El pensamiento, el deseo, el solo darle vuelta a ese asunto todos los días puede causar algo sustancial, ¿no? Entonces, ni siquiera sueñes, decía en la Biblia, ¿no? Es una cosa radical, ¿no? El enfoque de nuestras vidas afecta a nuestra vida. Entonces, de esa manera es que podemos cambiar nuestros cerebros. Por supuesto, los pensamientos buenos, por ejemplo, educarnos o reeducarnos en tener buena música, en leer buenos libros, en ver películas positivas, en un lenguaje también adecuado. Yo pienso que el lenguaje personalmente afecta mucho también la manera en que nosotros nos comportamos y vivimos. Eh, Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta para poder moldearnos en una persona mucho mejor. La neuroplasticidad y la epigenética están conectadas. ¿Qué es la neuroplasticidad? Esta neuroplasticidad sugiere que nuestros cerebros son maleables, que pueden cambiar. Es lo que significa neuroplasticidad. Significa que nuestros cerebros son como blanditos, se pueden conformar, se pueden trabajar, ¿verdad? Se les puede dar forma. Esto significa que la forma en que vivimos nuestras vidas, nuestras acciones, nuestros hábitos, afecta a nuestros genes y a lo que transmitimos a nuestros hijos. Por tanto, nuestro esfuerzo en la vida, todo lo que hagamos, va a ser para apoyar o para quitarle el valor al esfuerzo de Dios por recrear la calidad original de la humanidad. Entonces, esa es nuestra tarea, ¿no? Otro punto que refuerza la calidad especial de nuestra bendición. ¿Qué es la bendición en nuestro caso? Nosotros sabemos que la bendición cambia nuestro linaje. Cambia definitivamente nuestro linaje. Yo creo que ese es también, bueno, yo le estoy dando muchas vueltas en mi cabeza también cuando estoy estudiando esto y la manera cómo explicarlo, ¿no? ¿Verdad? Ah,
no es simple la bendición, es totalmente un cambio gigantesco. Por eso no es lo mismo una persona que tiene una vida de fe que una persona que no la tiene. No es lo mismo una persona que vive bajo ideales o maneras de pensar sin Dios que una persona que está constantemente trabajando su creencia en Dios. En el caso de los israelitas, Dios les dijo que Él iba a crear un nuevo linaje de 3 generaciones de personas. Hay varios anuncios en el Génesis, ¿no? Especialmente aquellos que es promesas o alianzas con Abraham, ¿no? Por medio de tu descendencia enviaré al Mesías y todas las familias del mundo serán bendecidas. Todas las familias del mundo serán bendecidas en ti, incluso, ¿no? Okay. El cristianismo tiene la misma misión. A los cristianos y los musulmanes se les dio o se les dijo, se les enseñó que sería complicado para ellos casarse con personas no cristianas o no musulmanas mientras trataban de establecer el nuevo linaje de Dios. Si nos vemos, si por supuesto repasamos la historia, Dios estaba tratando de cambiar el linaje del pueblo, de establecer un linaje que él pudiera reclamar, por eso cuidaba un pueblo elegido. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Al comienzo Dios tenía que cuidar un linaje y después todos los matrimonios tenían que ser abiertos, ¿verdad? Pero el mismo sacramento de la comunión instaurado por Jesús nos da esta idea, la idea presente en Jesús también. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, coman de mi carne, esta es mi carne, que es mi cuerpo, beban mi sangre. En la última cena, ¿verdad? Instaura la comunión, por ejemplo, que se ha convertido en un rito, pero en realidad significa que Jesús quería hacer de sus discípulos su familia, parte de él mismo, su carne y su sangre. Cuando uno dice carne y mi sangre, significa mi propia familia, mi propio linaje. No quería hacernos parte de su linaje. Eso es lo que significa la comunión. Y entonces Dios trabajó a través de los israelitas como pueblo elegido y después llegó Jesús con una visión más perfecta de esto, ¿verdad? Y también después vienen las enseñanzas del Padre y Madre Mundo, ¿no? Nuestro Padre y Madre verdaderos, que son completamente más claros y más estrictos acerca del cambio de linaje. Por eso al comienzo no se permitían los matrimonios mixtos entre personas del pueblo elegido con otros. Es como muy severo, muy rotundo la prohibición de Dios, ¿no? Todos querían casarse con personas que eran o pertenecían a al propio pueblo elegido. La gente, por supuesto, se enamoraba de otras personas cuando vivían en lugares que no eran exactamente llenos de israelitas y se casaban y tenían hijos, pero siempre era recomendable dentro del círculo israelita, del pueblo elegido, casarse dentro de ellos mismos. Pero un día podían casarse con otras personas, pero primero tenían que hacer una base, las primeras generaciones. Y entonces después podían abrir los matrimonios de una manera más amplia. Pero eh, ya, ese es el entendimiento que uno gana cuando está estudiando la historia de Israel. Y había muchas razones, había muchas prácticas satánicas, podemos decir rotundamente, en otros pueblos. Habían otras costumbres, otras tradiciones, adoraban otro tipo de Dios. Y la Biblia también nos habla acerca de prácticas sexuales equivocadas también. Habían templos y adoraciones que tenían que ver con la fertilidad, cosas completamente opuestas a la manera de Dios. Entonces, si Dios descuidaba en la educación de los hijos de Israel, todo se iba a corromper y no tenía sentido tanto esfuerzo realizado por años. Una vez que viniese el Mesías o los padres verdaderos en ese tiempo, los matrimonios se iban a expandir a través de la bendición matrimonial, se iban a abrir a otro tipo de gente, ¿verdad? Pero al comienzo fue muy estricto. Entonces, la bendición cambia nuestro linaje, es un entendimiento que hay que tener presente siempre. Y otro punto es, la bendición
el valor de la bendición, o la bendición es tan valiosa porque crea una familia de amor verdadero. Entonces, ya por la caída, todos sabemos, la gente se volvió diferente de Dios. Si Dios creó a la gente para ser semejante a Él mismo, pues la caída lo convirtió en seres desemejantes de Dios, diferentes de Dios, ¿no? Por causa del amor egocéntrico. Ok, entonces aquí viene algo que quizás ustedes han estudiado ya muchas veces antes, cuando han visto el principio divino, este señor Richard Heinberg, que algunos hermanos, como creo que ya lo hemos visto en algunas presentaciones, estudió los mitos en el mundo acerca de la creación. Casi todas las civilizaciones tienen mitos, historias, leyendas de cómo se formaron sus civilizaciones. Así como hay cuentos, leyendas de la creación del ser humano, también hay mitos y hay leyendas acerca del mal, del comienzo del mal. Entonces, en general, él encontró que todas las civilizaciones principales tienen mitos comunes. Todos enseñan que el mal tenía una causa específica, que la naturaleza humana ha sido distorsionada, o sea que no fue así, pero se cambió. Hubo algún error original por parte de los antepasados y todo esto mal ha sido transmitido de generación en generación. Eso no es ningún cuento, no es ninguna historia, no es ninguna mentira, es una propia experiencia en nuestra vida, sabemos. Tú comienzas practicando una mala tradición, un mal hábito, y eso tus hijos lo van a seguir, o lo van a copiar, y tus nietos también. Y así se va conformando una historia de tradiciones feas, distorsionadas, malas. Cuando no hay Dios, cualquier cosa puede pasar. Todas las historias sobre cómo se originó la creación nos hablan acerca de que hubo una prueba de responsabilidad. En todas las historias, los seres humanos no pasaron la prueba. En todas las historias que se cuentan, se puede ver que la causa principal fue la inmoralidad, que ocurrió inmediatamente una confusión entre los hombres y las mujeres y que finalmente se desintegró la familia buena. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es invertir, es revertir esa práctica de amor egocéntrico. Entonces, ese punto 3 es, la bendición es valiosa porque ayuda a crear una familia de amor. Una familia que trate, que se esfuerce a vivir diariamente en el amor verdadero. Eso es lo que dice la promesa familiar que recitamos. Nosotros, familias del Chonilguk, soberanos del Chonilguk, perdón, no sé, en la última parte en nuestra traducción dice, nos esforzamos diariamente en vivir el amor verdadero, en practicar el amor. Entonces, punto 4 es, la bendición nos ayuda a crear o a practicar un amor centrado en Dios. No lo que puedo obtener, sino lo que puedo dar. Es decir, es mejor dar que recibir. Ok. Las decisiones que uno toma, que yo tomo, que ustedes toman, dan forma al legado, a la herencia que nosotros vamos a transmitir y afectan tu linaje. En las palabras, en la traducción de las palabras, yo siempre pienso hay que ser cuidadoso, ¿no? No es tan fácil traducir nada, ¿no? Por ejemplo, herencia es lo que uno deja para las personas, ¿verdad? Eh, es mi legado para ellos, ¿no? Legar. Yo recibo una herencia y yo hago un legado para el futuro. Eso es lo más correcto. Lo que yo recibo es herencia, lo que yo dejo para los demás es legado. Todo eso afecta su dinero. Ok, entonces voy a pasar esta parte que es el ejemplo bíblico de vid mala y vid verdadera, que simboliza el Mesías.
Entonces, los padres verdaderos no han venido sobre ningún fundamento. Los padres verdaderos vienen sobre el fundamento del judaísmo, del cristianismo, del, de la enseñanza musulmana, del budismo y de todo lo hecho por santos y gente justa en la historia. Entonces, en general, resumiendo este punto, la bendición nos ayuda a recrear la calidad original de la humanidad, a cambiar nuestro linaje sanguíneo, a crear una familia eterna de amor, a establecer el amor centrado en Dios. Pasos de crecimiento espiritual nuevamente: ser fructífero, es decir, aprender a amar; multiplicarse, es decir, crear una familia de amor espiritualmente saludable; y tercer paso, sojuzgar la creación, es decir, asumir la responsabilidad de tu familia, comunidad y creación. El camino hacia la bendición no es solo un camino religioso. También tiene que ver con desarrollar tu corazón, encontrar tus valores, aprender a amar, sacrificarte por los demás. Ese es sustancialmente el tipo de personas que debe producir, digamos, un camino verdaderamente religioso o verdaderamente espiritual. Al recibir la bendición, la primera generación corta los lazos de su linaje con Satanás y conecta sustancialmente su linaje con Dios. Es decir, da a luz a los hijos de la bendición, sin pecado original, lo cual es algo absolutamente grandioso, maravilloso, ¿no? El nacimiento por primera vez en la historia de hijos sin pecado original. Es tan grandioso que a veces nosotros mismos no podemos imaginar ese valor y resulta súper increíble. Comenzamos un nuevo linaje sobre una base que es la base hecha por los padres verdaderos. Voy a parar en un ratito, entonces ya terminar esto, pero el material está disponible para ustedes. Está mostrándonos acerca de la primera ceremonia de bendición, que es la Sagrada Boda de los Padres Verdaderos en 1960, que es el día que Dios había estado anhelando desde el principio mismo de la creación. Por eso es tan valioso. Ok. Una cosa que me pareció interesante es que al final de esta presentación, señora Everset presenta unas historias que ya las había visto antes en otras presentaciones. Como él dice, él tomó muchas partes de hermanos que hicieron buenas presentaciones en el pasado. Por ejemplo, ¿por qué son importantes estas historias? Porque es como pruebas históricas de toda esta explicación. En el caso de Max Duke, ¿no? Aquí hay una linda historia, es un análisis no científico de dos linajes diferentes del pasado de Estados Unidos. Escogió dos linajes importantes o estudiados en los Estados Unidos. El primero se trataba, el linaje, primero se estudió el linaje de un criminal crudo y borracho. Bueno, la traducción está media cruda también. El primero es un criminal crudo y borracho, llamado Max Duke, que engendró muchos hijos ilegítimos y fue un tipo malo en todos los sentidos. A ver, entonces, en el siglo XIX, la revista Christian Herald analizó a 1.300 de sus descendientes, los descendientes de esa persona mala, ¿eh? Y 310 de ellos resultaron vagabundos sin hogar. 440 vivían en la pobreza. 180 habían sido o eran prisioneros. 48 eran asesinos. 7 eran asesinos en masa. 100 eran alcohólicos. 60 eran ladrones de bancos. Y 190 eran prostitutas. Bueno, una calidad terrible de linaje, ¿verdad? Comenzado por un hombre cuya práctica de vida no fue nada bonita. Es decir, una mala práctica es transferida entonces en sus generaciones. Y después lo compara con Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es un personaje conocido entre los cristianos, especialmente un predicador del gran despertar a principios del siglo XVIII en los Estados Unidos. Jonathan Edwards, muchos cristianos lo conocen. Cuando se estudió los descendientes de Jonathan Edwards, se encontró que 1.400 de sus descendientes se descubrió
en ellos se descubrió que habían 13 presidentes de universidades, lo que nosotros llamamos rector de universidad, 65 profesores, 100 estudiantes de derecho, 8 decanos, 30 jueces, 80 funcionarios electos, 3 senadores, 3 alcaldes, 3 gobernadores, un vicepresidente y un contralor. Es decir, una descendencia totalmente diferente a la que tenía la otra persona con malos hábitos, definitivamente. Entonces, para reflexionar, podemos quedarnos con estas preguntas mientras también hacemos algunas reflexiones, ¿verdad? ¿Cuál te gustaría que fuese el legado de tu vida? ¿Qué cosa es lo que tú quieres legar a los demás, ¿no? ¿Por qué sería valiosa para ti la bendición? O sea, de todo lo que hemos hablado, quedarnos, ¿por qué entonces, en resumen, la bendición es tan valiosa para ti? Con estas preguntas podemos quedarnos así. Con respecto a reforzar o, vamos a decir, argumentar mejor todas estas cosas que pasan, digamos, con el comportamiento de la gente, el legado que nosotros ofrecemos para el resto, para el futuro. Hay libros, hay historias eh, donde se ve cómo las buenas acciones de los antepasados han producido gente muy buena y por el contrario, las malas acciones de los antepasados han producido personas con muchos problemas. Pues, bueno, no, me quedo aquí y dejo un tiempo como para conversar. Y si tenemos un tiempito más, todavía eh, algunos pueden decirnos qué cosas, si asistieron a la ceremonia de Sungwa del señor Raúl Príncipe, cómo les pareció, qué cosa es lo que quedó en su corazón después de esta ceremonia. ¿Ok? Tratando de relacionar todo, ¿verdad? Con eso. Bueno, eh, vamos a abrir la conversación un rato, ¿ok? Voy a dejar de compartir. El material está disponible. Mientras más estudiamos este material, vamos recordando todo lo que nos han enseñado y podemos también hacerlo mejor de nosotros para transmitirlo a otras personas. Bueno, entonces, hermanos, ah, Buenas noches. hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la lectura del día de hoy. Por favor, envíeme el link que estaba solicitando. Y Ok. acerca de las dos últimas preguntas que dice, ¿qué legado dejarías para tus descendientes, no? Esto me hizo recordar dos puntos. El primer punto, Eugene habla y dice que el momento que tú estás partiendo, habla de la muerte especialmente, el momento que tú estás partiendo, o sea, no hay culpabilidad de otros, es la conciencia tuya lo que hiciste o no hiciste. Entonces, imagínese con si nos toca ese momento, entonces vamos a decir, qué legado, qué he dejado para mis descendientes o qué he dejado para otros compatriotas o otros hermanos, ¿no? Entonces, hay que hacer la obra, como dicen los cristianos, hay que participar, hay que trabajar. Y para así que cuando uno llegue a ese momento, entonces la conciencia de uno va a estar un poco más tranquila, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El otro punto es que estaba meditando este día domingo en Chongqing, en la Belvedere. Entonces estaba meditando, orando. Entonces pregunté ah, al mundo celestial, ¿por qué a veces tenemos pensamientos que uno sin querer se nos vienen de repente? Esto está ligado con lo que estabas hablando de los genes, o sea, la multiplicación de los genes en el bien de uno, es de producir la disponibilidad de Dios celestial. Pero hay a veces que, porque hay un mundo caído, entonces
siempre, por más que estás pensando bien, de repente estás pensando mal. Entonces pregunté eso a Johnson Wong, entonces, y no me respondía, pero después, antes de salir, vino una como respuesta. Entonces, cada uno tiene como una antena, me acuerdo del reverendo John, que cada uno tiene como una antena que siempre está buscando, detectando cómo conseguir el, ¿cómo se dice? Cuando tú estás poniendo una antena para buscar el canal, para centralizar el canal. Pero esa antena tiene que ser centralizada, la sintonía, esa antena tiene que ser centralizada en el amor con Dios. Primeramente el amor con Dios, o con los padres verdaderos, todos. Entonces, cuando estás sintonizando, captas la antena o la onda de las otras personas, que es un nivel, puede ser superior o inferior, caído, mal, perverso, o lo que sea, entonces captas. O si tiene un buen corazón, también lo captas. Pero cuando vienen estos malos pensamientos, lo que captas es, aunque es una persona muy buena, una persona de buen corazón, captas eso de los genes, o sea, la impureza. Entonces, y eso es lo que a veces puede cambiar el comportamiento interno de las personas. Entonces, eso es lo que comprendí y eso es lo que me hace llegar a esto de los genes para multiplicar el bien del pensamiento y para sentirse bien uno mismo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por hay un montón de cosas ahí, ¿verdad? Para hablar, para conversar, tantos puntos interesantísimos. ¿Alguien más, por favor, quisiera dar sus comentarios? Sí, yo puedo decir alguna cosa. Eso es todo. Ya, como dijiste desde el principio, que es muy importante lo que miramos, también lo que leemos, con quién estamos. Entonces, es muy importante también de continuar una oración cada día, developar ¿cómo se dice? Momentos en cómo podemos nos unir más con Dios. Porque muchas veces estamos bien ocupados y no ponemos atención a las cosas que son más espirituales, pero eso es muy importante porque son esas cosas que nos guardan centradas sobre Dios. Y si continuamos unos días bien, pero si continuamos sin ¿cómo se dice? Una vida o momentos de conexión espiritual cada día, podemos perder nuestra dirección. Eso es muy importante. También estamos a hablar de agua pura, right? Purified water. Agua pura, yo pienso que verdaderamente cuando hablamos de eso, yo miro no solamente una generación, pero también dura más generaciones, porque poco a poco, como si esta agua es purificada poco a poco, y entonces es como entendemos más la guianza de Dios, entonces nuestro entendimiento, nuestra conciencia va a crecer más y más. Y entonces, agua pura no se pasa de un día a otro, pero tiene un cierto tiempo para que podemos nos purificar. Entonces, tenemos también que tener paciencia, porque Dios está trabajando en nuestra vida cada día. Y lo más importante es verdaderamente
tener personas que están alrededor de nosotros, pero también pensando en cuando vamos a andar witnessing, también es muy importante de abrir nuestro corazón para que esas personas también pudieron crecer y encontrar su camino de Dios. Yeah. Gracias. Muchas gracias, Paula. Gracias, Paula. Muchas gracias. Entonces, alguien que quiera dar un breve comentario sobre esto más, o si quieren dar acerca de su experiencia durante el Zoom o ayer, algo importante que hayan podido captar, que quisieran transmitir, contar a los demás. Yo puedo. Adelante, Marina. Hola, buenas noches. Sí, la familia Príncipe los conozco hace muchísimos años, creo que cerca de 30 años. Era un tiempo que, bueno, había un tiempo que hablábamos muchísimo con Raúl, y me acuerdo cuando mis hijos eran bebés, y él también estaba en el Bronx, ¿no? Entonces estábamos juntos como miembros. Pero después, claro, ellos se fueron a New Jersey y no los vi, casi no los veía mucho, veía casi nunca. Pero cuando vi a Isabel, nuevamente sentí como si lo hubiera visto ayer, ¿no? Es mi hermana, es una hermana muy, muy amorosa, muy humilde, muy bondadosa. Siempre me impresionó su lindo corazón, ¿no? Entonces me dio mucho gusto poder estar ahí para apoyar, para darle un abrazo y acompañarlos, ¿no? Porque pienso que es muy importante, y gracias José Rafael que nos insistió un poquito. Es muy importante que nos acompañemos y nos apoyemos en esos momentos, ¿no? Porque aunque es la ceremonia de Sonja y sabemos que nuestro ser querido está en el mundo espiritual, está vivo y todo eso, pero igual, ¿no? Ya no lo vamos a ver ni oír físicamente, entonces es doloroso como sea, ¿no? Entonces fue muy lindo para mí poder compartir un momentito con Isabel y también con el hijo Alberto, Beto, porque realmente no conocía casi mucho a él, solo conocía a Ray. Y Beto estaba tranquilo, estaba bien, ¿no? Estaba ahí con María Luisa hablando de experiencias de Perú en la iglesia, cuando fui miembro interno, ¿no es cierto? Casi estábamos como riéndonos y bromeando y fue un momento muy agradable en familia, acompañándonos y apoyándonos, ¿no? Y una cosa que me quedó fue de las palabras del pastor Taquino, cuando él dijo, o sea, Raúl Príncipe cumplió con lo que tenía que cumplir en su vida, porque él formó una familia, o sea, él permaneció como 47 años casado con su esposa, lo cual es admirable, no mucha gente sigue casado por tantos años y recibieron la bendición, tuvieron 3 hijos, los 3 hijos formaron sus propias familias, recibieron bendición y tiene 8 nietos y los nietos mismos dieron testimonio durante Sonja, muy, muy conmovedor. Y entonces ver todo el amor, el cariño que los nietos y los hijos tenían por él, por Raúl, quiere decir que él tuvo una victoria al final, ¿no es cierto? Y también el testimonio de su hermano, amigo, Peter, Frank, ¿no? Muy lindo, porque a veces uno no sabe esas cosas, ¿no? Y es bueno escuchar las cosas buenas, las cosas lindas que nuestros hermanos han hecho por otras personas, ¿no? Porque Peter quedó viudo hace varios años y él siempre lo estaba apoyando, acompañando, dando cariño, ¿no? Dando ánimo. Creo que más o menos eso era lo que me vino en mente para compartir. Y gracias por los que vinieron, por Mónica, por Aurea, Ruth, María Luisa, Alfonso, y bueno, sobre todo José Rafael y Mary, ¿no? Que están siempre ahí. Gracias. Gracias, Marina, gracias por todo lo conversado también, lo que nos has hecho llegar. Ya fue todo muy interesante. Yo encuentro muchos puntos interesantísimos de ayer. Quizás una persona más que quisiera
Mónica Martínez, Mónica Sí, Bustamante. muchas gracias. Sí, fue lindo ayer el software. Gracias, señor Rafael, y todos los que hicieron todo el esfuerzo y insistieron, ¿no? Yo sentía eso, que yo quería irme desde la mañana y mi carro estaba trancado. Entonces yo cuando nomás pude, salí corriendo y me fui. Y claro, como estamos hablando ahorita sobre la herencia y, y los legados todavía, o sea, lo que heredamos, a veces heredamos algunas costumbres. Por ejemplo, yo en ese momento solo pensé en ponerme de negro y cuando estaba llegando me acordé que tenía que ponerme de blanco. Yo me sentía tan mal ahí en ese software por la vestidura, pero es por lo que o sea, la costumbre nuestra, como digo, la herencia de nuestras familias. Hay un funeral y corre a ponerte de negro y corre. Y eso fue lo que hice ayer, porque yo me fui saliendo de aquí como a la 1 de la tarde. Entonces, pero llegué a las 3 y algo, ya estaba allá. Pero, pero ya me sentía mal por la ropa, pero digo que estaba hecha y es que no me puse blanco. Pero bueno, pero pero no importa, o sea, la ropa, porque pero al final lo que estábamos ahí y yo también les conocí, tuve el privilegio de conocer a esta familia las veces que compartimos. La señora siempre fue bien amorosa. Entonces ayer cuando me vio nomás me agarró y estábamos conversando ahí. Y fue lindo todo eso, ¿no? Y me conmovió mucho el testimonio de todos, el testimonio de los niños sobre todo. Y a todo lo que él vivía, todos le conocían, no, el señor que habla mucho, pero qué lindo que fue así que hablaba y así podía hablarles a los nietos y les llevaba a la iglesia y cuando los llevaba a caminar en Nueva York, no les soltaba de la mano, era muy responsable porque si se pierde un niño ahí en Nueva York. Ya, entonces todas esas cosas que nosotros superficialmente, mi esposo y yo siempre pensábamos que él era solo pura habladuría y en realidad no era así. O sea, yo ayer me di cuenta que era corazón, era, él sí que va dejando un legado, él va dejando un legado a sus hijos, sus nietos, su comunidad, y todos tenemos que aprender de eso. Y ya, eso fue muy, muy lindo, ¿no? O sea, uno cuando no convive mucho con las personas no tiene una idea clara, pero cuando ya hay los testimonios y todo lo que hemos podido ver, realmente, como dijo Pastor Taquino, realmente él cumplió, ¿no? Y todos quisiéramos ser como él y tener una familia y dejar ese legado, pero ya estamos más con lo que también hemos heredado, no nos ayuda mucho, pero estamos en eso, ¿no? Quisiéramos dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones. Todos queremos que perseverar. Ya, eso era, muchas gracias. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que, perdón que estuve empujando bastante para esta reunión, por alguna razón que no me explico yo mismo, un poco, una razón tal vez, eh, 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 vamos a decir, considero espiritual para todos. Una cosa que ayer después del Zoom One, mi esposa me dice, estaba todo bonito, pero ¿por qué tú no hablaste? ¿Por qué tú no dijiste nada? Era la voz de Entonces yo quería con todo mi corazón, pero ¿Verdad, verdad? en ocasiones, yo cuando hay situaciones de Sunway y todo esto, pérdida de amigos y todo eso, me afecta mucho y me bloqueo. Entonces, quiero expresar y no sale adecuadamente en el momento correcto, ¿no? Entonces, sin embargo, disfruté mucho de los... ¿Por qué pensé hay que reunirnos en estas ocasiones? Porque a veces hay un mal entendimiento acerca de... Nadie nos conoce profundamente, nadie. Podemos decir que solamente Dios nos conoce profundamente y las personas que viven con nosotros nos conocen profundamente. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? De que Raúl Príncipe tenía una imagen, daba una imagen muy especial ante la gente. Podría ser conocido como muy hablador, ¿verdad? Pero en realidad
estaba lleno de sustancia. Esa es su manera de ser, no puede cambiar esa parte de su vida. Nadie podía pararlo, ¿no? En ese sentido, pero a pesar de todos los esfuerzos a pesar de todas las cosas que ocurrieron, buenas y malas, hubo cosas trágicas en su vida, cosas muy difíciles de su niñez hasta ahora, su mente y su corazón, hay que reconocerlo, ¿no? Es completamente dirigido a dejar algo bueno para su familia. Para su familia. Entonces, no importa qué. Yo estoy también sorprendido, ¿no? Incluso mi propia familia física lo conoce, porque yo lo conozco desde que ingresó a la iglesia, y mi familia física también lo conoce. Y Raúl era tan abierto y tan hablador y tan amiguero que se iba a mi casa, a la casa de mis padres, y se hizo conocido de mi familia. Y entonces llegó un tiempo en que se iba y a mi papá, antes de que falleciera, lo buscaba casi todos los días y decía, señor Sánchez, vamos a hablar. Y dice, comenzaban a hablar en la casa y mi papá lo sacaba al carro y se sentaba en el carro mucho tiempo. Hable, que hable, porque no había cuándo acabar con él, ¿no? Entonces, yo estaba hablando esto con mi familia anoche y ellos también lo sienten mucho. Es decir, miren, no solamente tiene una repercusión en la vida interna de la iglesia, pero también afecta la vida de otras personas, ¿no? Y el resultado de él, con todo los obstáculos que pasaron en su vida, fue de que como sea, sacó a sus hijos adelante, los ha conducido a la bendición. Por supuesto, no todas las cosas son perfectas, pero ahí están, ¿no? Ha marcado un rumbo, un canal, y hay muchas posibilidades de que su familia sea muchísimo mejor que cualquier otra familia en su linaje, ¿no? Eso me gustó mucho porque a veces nosotros juzgamos de las personas externamente. Eh, a mí me ha hecho reír él mucho, pero también me ha hecho enojar mucho. Me ha hecho enojar mucho. Entonces, él sabe, ¿no? Él sabe, Oye, sabe que cuando hablaba, a veces reíamos y a veces estábamos enojados, ¿no? Entonces, a veces discutíamos y me decía su palabra clave, como estaba hablando con su familia. Cuando él estaba enojado y él quería predominar, ganar en la pelea, decía, cállate, déjame hablar. mm, ¿No? La misma bueno, cosa, pero cada uno tiene su propia manera, ¿no? De salir adelante, su propia conexión de Dios y especialmente había una línea en él, quiero sacar adelante a su familia. Y yo pensé, ¿de dónde, cómo hizo para traer a su esposa, a cada uno de sus hijos, cuidar a sus nietos? Es una maravilla, es en ese sentido, en resultados, los resultados hablan más que las palabras, ¿no es cierto? Entonces, creo que finalmente Anchu, también Perdón. ¿Perdón? es que, y también captaba los discursos de padre, cualquier evento que hemos ido juntos, él captaba partes muy interesantes, o sea, a veces no solamente las palabras, sino alguna actitud, alguna escena, él captaba muy bien. Ajá, eso me da cuenta porque veníamos comentando en el carro, así cada vez que íbamos a algún evento, alguna charla de padre o algo, No, él captaba. es cierto eso. Ujú, sí, y también la canción, nunca me había llegado esa canción así. O sea, lo había escuchado nada más, La pero me canción llegó Un beso y una flor. ajá, Sí, tan ligero, ¿cómo es? Tan ligero equipaje para tan largo viaje. Toda la canción, la letra, ¿no? Realmente estaba exacto. como, no le gustaba, estaba hecha sí. Bueno, y como les digo, tengo tantas cosas para decir que siempre me bloqueo en los ceremonias de Sungwa y cuando pasa cosas así, quiero expresar todo y no puedo expresar lo principal, ¿no? Entonces, sin embargo, me he divertido mucho escuchando, me he sorprendido mucho. Le agradecí mucho al pastor Taquino, porque, miren, quiero decir algo con todo respeto para la familia de él también, ¿no? En la práctica de tratar de arreglar su familia, lamentablemente, aunque todos llegaron a la bendición, se desconectaron un poquito de la iglesia, de la práctica de venir a orar y a los servicios y todo eso, ¿no? Es una cosa, bueno, pero ellos nunca dejaron de ser miembros, ¿no? Pero quiero decir que eh,
la diferencia que existe entre la práctica, como decía Paula también, de orar constantemente, de estudiar la palabra de Dios constantemente, hace una gran diferencia. En el momento que repentinamente falleció él, me cayó muy, pum, tremendo. Y entonces ellos buscaban un auxilio en mí, o sea, de cómo hacer toda la ceremonia, pero de una manera un poquito más solamente en familia. La primera cosa que vino a mi corazón es, tengo que conectarlo con la iglesia. Entonces le hice llamar a su hijo, lo conecté con la iglesia de Clifton y cuando lo conecté con la iglesia de Clifton, todo cambió. Todo absolutamente, los preparativos, los programas, todo, la ayuda material, la ayuda espiritual. Es decir, ellos, la iglesia correspondiente y nosotros también como Ministerio Latino, ¿verdad? Entonces, fueron rodeados inmediatamente por una protección espiritual y material también, que no hubiera sido posible si los dejábamos solos también. ¿Ya? Claro. Entonces, Protección eso hace una tremenda diferencia entre nosotros. ¿Por qué sentí eso? Tenemos que juntarnos para poder despedirlo bien. Él es, a su manera, un ejemplo particular de sacar adelante una familia. Y el resto tiene que ver con nosotros. Tenemos que seguir conectándonos con ahí. Entonces, ya, yo los he visto a ellos desde bebitos chiquitos con su mamadera y cuando llegaba entonces es una alegría para mí de que todas las cosas marchen así y hay muchas cosas por completar, por supuesto, pero hay que ayudarnos mutuamente, mutuamente. Ya. Entonces, ¿qué más? Ya solamente eso. Me divertí mucho con su nieta, la pequeñita, que dijo, espero que me vean todos aquí. Estaba detrás de la tril, estaba muy chiquita. Y con todas sus anécdotas con su abuelo, ¿no? Ya, interesante. Ya dijo tres cosas que seguramente él habría querido llevarse. Dijo ella, me gustó eso porque estaba elaborando en su mente, ¿no? Su gorro azul, su casaca amarilla amarilla. y un vasito con Dunkin' Donuts. Entonces, la Ajá. gente observa, ¿no? Mira, recuerda, ¿no? Nos están mirando, ¿no? El mundo físico, el mundo espiritual y entonces cada uno tiene una característica especial. Bueno, habría que hablar mucho, pero vamos a parar aquí porque tenemos una reunión después también. Vamos a hacer un intermedio y después nos reunimos con California. Amén. Pero por favor, por eso es bueno, aunque uno no expresa todas las cosas en el debido momento, quizás escribir notas sobre sus reflexiones sobre los hermanos, hermanas, lo mejor que pueden captar. Siempre se aprende mucho de cada nacimiento en la tierra y de cada ascensión, de cada sungwa se aprende muchísimo, muchísimo. Perdón, para concluir quiero decir de que el pastor Tequino me dijo que nunca se había imaginado que Raúl había vivido eso. O sea, hay gente que desconoce absolutamente tu vida. Entonces, si tienes que contar tu vida a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, porque si no, nadie va a recordar cosas especiales de tu vida. Tienes que atesorar esas cosas, tienes que atesorarlas. Bueno. Muchas gracias. Vamos a quedar aquí, si no, no paramos de hablar. Entonces, vamos a terminar con una oración cortita y nos despedimos hasta la próxima semana. Nuestro querido Padre Celestial, queremos concluir esta reunión, Padre, recapitulando todo el principio divino, Padre, en el tema de la bendición y de las razones por las cuales la bendición matrimonial es la bendición más especial y más importante, Padre Celestial. También oramos, Padre, recordando la vida, las obras de cada uno de los hermanos y hermanas aquí en la tierra y en el mundo espiritual. Nadie debe permanecer como desconocido, como una persona anónima, Padre Celestial, o una persona que solamente pasa por la vida sin dejar nada. Todos tenemos que esmerarnos, Padre, en plantar semillas, en dejar una herencia para los demás y también resaltar, Padre Celestial, la vida, la obra, los buenos actos, las buenas cosas, la buena realización de logros de los demás también, Padre, para que la gente pueda conocer. Entonces, Padre, poder hacer realidad lo que está escrito, Padre Celestial, también en la Biblia, las Escrituras Sagradas,
la gente va a conocernos por nuestras obras, finalmente, Padre Celestial. El mejor testimonio son las obras esenciales que realizamos día a día. Gracias por todo, Padre. Quiero ofrecer esta oración con mucho agradecimiento, Padre, informándote en el nombre de José Rafael Sánchez de una familia bendecida central. Achu. Achú. Achu. Entonces, un abrazo a todos. Nos estamos viendo. Si quieren escribir notas sobre hermanos como Raúl, todavía es válido siempre poner una nota, ¿verdad? Sí, siempre un recuerdo. O escríbanlo en su propio journal, en su propio diario. Un día encontraremos su diario y lo leeremos. Ok. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao, cuídense. Nos vemos. Gracias, adiós. Chao, chao. No sé si me comunique hoy a las 10. Voy a No, tratar. no hay problema, Alfonso. Estarás siempre presente ahí, aunque no estés físicamente. Amén. Amén. Ok. Estamos siempre Gracias. contando con- Bonita noche. Ok. Chao. Nos vemos. Gracias. Cuídense. No Adiós. se preocupen, nos vemos. Chao. Chao, chao. Yo creo que voy a cortar entonces, que no sé si soy el que manejo el Zoom ahorita, pero en 5 segundos. 5, 4, 3, Buenas 2, noches. 1. Buenas noches a todos. Hasta luego. Eh, Chao.